Bueno, vamos a ver algunas características de los vectores. Sí, habíamos visto dos ejemplos que motivan la generación del producto cruz y el producto punto de vectores. Sí, y has visto que el producto cruz entre dos vectores para el momento de una fuerza representado así como R cruz F. Sí, y en aquel momento, bueno, lo habíamos únicamente construido ese producto para el caso del plano. X y S, ¿sí? Donde R, si recuerdan, era la palanca o R es el vector que determina el brazo de palanca, ¿sí? Y F es la fuerza F que se aplica, ¿sí? La fuerza F. Entonces, este producto, R cruz F, lo que me daba es una especie de trabajo que tenía que hacer un agente externo para hacer girar un objeto vía una palanca. ¿Sí? Muy bien, eso lo habíamos visto para dos dimensiones. Se puede generalizar para varias dimensiones y en ese caso, bueno, va a dar un resultado un poco más complejo del que habíamos obtenido, pero hay una forma memotécnica de acordarse de cómo se saca el producto cruz de dos vectores en tercera dimensión. ¿Sí? El método memotécnico es un pseudo determinante. Aquí van a poner I, J, K, ¿sí? Y si R, si el vector R, vamos a poner en otro color. Si el vector R, ¿sí?, tiene las coordenadas Rx, Ry, Rz, sí que, bueno, nosotros en la literatura normal esto se pone como X, en lugar de poner Ry se pone Y, y en lugar de poner Rz se pone Z, ¿sí? Esto es para el caso del vector de posición, ¿sí? Aquí este vector me está determinando la posición del extremo de la palanca. Muy bien, y si bueno, en este caso es el vector R, y el vector F, este vector, y el vector F está por sus coordenadas o sus componentes Fx, Fy y Fz, ¿sí? Entonces, ese producto se hace de la siguiente manera. Este producto cruz, ¿sí? Dice, ponga el primer vector en este orden. Aquí, por cierto, no se les olvide que esto de aquí lo pueden poner como xy más y j más zk, ¿sí? Que también esto es rxy más y j más zk, ¿sí? Normalmente el vector fuerza se puede poner como fxy más fyj más fzk, ¿sí? No olviden que los vectores unitarios y j y k, bueno, forman una base. Más tarde vamos a ver lo que son las bases. Y como forman una base, pues pueden generar cualquier otro vector de nuestro espacio, ¿sí? Entonces, dice, primero que nada pongan el vector R, ¿sí? Aquí en esa columna vamos a poner la parte que tiene Y, entonces sería X. En esa columna lo que tenga J, en este caso es Y, y finalmente Z, ¿sí? En segundo lugar se pone el otro vector. Lo que acompaña ahí pues es Fx, lo que acompaña a J es Fy, va en la columna de las J,
Y en la columna de la K va lo que acompaña a K, Fz. ¿Sí? Repito, este de aquí es un método mnemotécnico para aprenderse el resultado real del producto cruz entre dos vectores en tercera dimensión. ¿Sí? Porque acuérdense que en el anterior video esto lo construimos para el plano, para dos dimensiones. Obviamente esto lo podemos llevar a tercera dimensión, es decir, si es el eje de las z, es el eje de las x y es el eje de las y, entonces el vector que me determina el tamaño de la palanca, R, pues ya no está en el plano, está en tercera dimensión. ¿Sí? Y el vector fuerza, pues análogamente, está por ahí. Este vector fuerza vive en su propio mundo, ¿sí? Su mundo sería pues el eje de las fx y s, el eje de las fz y, perdón, x y el eje de las fz. ¿Sí? Repito, ese vector fuerza no vive en el mismo mundo que el vector r. Entonces tenemos que dibujar su propio sistema coordenado. ¿Sí? Este vector fuerza pues está en tercera dimensión y análogamente como construimos el momento de la fuerza para un plano, se puede hacer para tercera dimensión. Obviamente se va a complicar más. ¿Sí? No lo voy a hacer, en algún otro video lo haremos. Entonces, ¿cómo se resuelve ese pseudodeterminante? Bueno, ya lo sabemos hacer, ¿sí? Ese pseudodeterminante, primero se quita la primera columna con el primer renglón, ¿sí? En este paréntesis se pone el resultado que va multiplicado por i. No se les olvide que la primera columna se le pone más, menos, más, ¿sí? Entonces el primero va con más, ¿sí? Y empezamos, ¿sí? La manera en que se hace es así. Por de izquierda a derecha, menos el cruzado, ¿sí? Va con menos, el que va cruzado. Entonces, sería y por fz, ¿sí? Déjenme dejar esto. Y por fz menos z por fy. Z por fy. ¿Sí? Como sabemos hacer los determinantes en algún momento. Muy bien, el siguiente va con menos. Entonces, le ponemos menos. ¿Sí? Y en este paréntesis, pues vamos a poner el resultado de lo que nos da. Ahora vamos con la siguiente columna. La siguiente columna es K. J, perdón, J. Entonces esta es la siguiente columna. Entonces va con J. ¿Sí? Y multiplicamos otra vez, cruzados. No tome en cuenta esta columna. Perdón. Es por menos el cruzado. ¿Sí? Ese por ese. Entonces, sería x por fz. Menos, ahora viene el cruzado, z por fx. Z por fx. Y luego viene un más. Aquí ya no me cabe, lo voy a poner acá abajo. Entonces sería más. ¿Sí? En paréntesis voy a poner, ahora ya no tomo en cuenta esta columna. ¿Sí? La que voy a descartar es la columna que tiene K. Esta. Descarto el primer renglón, última columna. Y aquí pongo K. ¿Sí? Entonces, otra vez,
es este por este, menos el cruzado, ¿sí? Entonces sería x por fy, menos este por este, ¿sí? Y por fx, ¿sí? Si recuerdan, cuando estábamos en el plano, el único término que nos aparecía, pues era este, ¿sí? Cuando estoy en el plano, cuando determino el momento angular en el plano, si fuera en tercera dimensión aparecen los otros dos términos, ¿sí? Muy bien, entonces eso es la generalización del producto cruz a tercera dimensión. Obviamente aquí se lo estoy haciendo con el vector de brazo de palanca R y el vector fuerza, pero lo puedo generalizar para cualesquiera de los vectores, ¿sí? Es decir, si tengo A cruz B, entonces lo puedo generalizar así, I, J, K. Aquí pongo las componentes del vector A, AX, AY, AZ, y abajo pongo las componentes del vector B, BX, BY y BZ. ¿Sí? Muy bien. Este pseudo determinante se resuelve como lo hice allá. Y repito, no es más que una forma memotécnica de aprenderse lo que resulta del análisis en tercera dimensión de dos vectores. ¿Sí? Muy bien. También vimos el producto punto. El producto punto entre dos vectores lo analizamos para obtener el trabajo. ¿Sí? El trabajo, y en ese caso el vector que utilizamos es el R, ¿sí? Cruz F. Cruz F. Perdón, punto. Es el producto punto. Punto F. ¿Sí? Muy bien, voy a ponerlo con un color porque ya no tiene. Producto punto. ¿Sí? Y en ese caso, lo que habíamos hecho era, nuevamente, este R no es el mismo que este R, porque este es el del brazo de palanca y este de aquí es el de desplazamiento. ¿Sí? Entonces, si R, el desplazamiento es Rx, Ry, Rz, que también lo ponemos como X, Y, Z, que eso también lo podemos poner como XY más YJ más ZK, ¿sí? Y la fuerza F, pues la fuerza F es igual a Fx, Fy, Fz, que también lo puedo poner como Fxy más Fy J más FZK, ¿sí? Ya habíamos visto que este producto cruz, ¿sí? Me queda de la siguiente forma. Es X por Fx más Y por Fy más Z por Fz, ¿sí? Entonces, aquí sería Fx, Fy y Fz, ¿sí? Bueno, en nuestro caso, nada más habíamos obtenido, lo estábamos haciendo para la segunda dimensión, es decir, esto de aquí no estaba, esto de aquí no estaba, esto de aquí no estaba, y esto de aquí no estaba, ¿sí? Lo habíamos construido nada más en segunda dimensión, y me había quedado ese resultado, xfx más yfy, y la otra forma de obtenerlo era así, ¿sí? Era la magnitud de R por la magnitud de F por el coseno del ángulo alfa entre el vector R y el vector F. ¿Sí? Entonces eran las dos formas de obtener el producto punto o el trabajo, ¿sí? Así o así. Muy bien. Obviamente esto lo puedo generalizar a tercera dimensión.
En ese caso ya tendríamos que meter fz y me quedaría aquí fz por k, y acá tendría que meter la componente en z, rz, y aquí z, y aquí me quedaría más z por k. Y en ese caso, el producto punto entre los dos, r.f, sí, se generaliza a la tercera dimensión de la siguiente forma. ¿Sí? Entonces me quedaría igual a x, perdón, hacerlo con los correspondientes colores, x por fx más y por fy más z por fz. ¿Sí? Entonces aquí por fx, por fy y por fz, y lo que tendría sería una suma. Suma. Y en este caso, también esto, ¿sí? El resultado que voy a obtener es algo similar a esto, nada más que en tercera dimensión. Es r por f, la magnitud de f, por el coseno del ángulo alfa entre r y f, entre el vector r y el vector f. ¿Sí? Es decir, bueno, esto es para el producto punto. Es decir, si ustedes tienen dos vectores, vamos a generalizarlo ya en tercera dimensión, es el eje de las x's, y's's y z's, y tienen el vector r por ahí, que repito, r en este caso es el desplazamiento, no es la palanca, ¿sí? Está en tercera dimensión, el vector r está en tercera dimensión, y el vector f, que está por ahí, vamos a inclinarlo un poco más. No se les olvide que el vector f vive en su propio mundo, en el eje de las fx's, pero aquí sería y's's, el eje de las fx's y el eje de las fz's. ¿Sí? En ese caso, estaría así. ¿Sí? El ángulo entre los dos vectores, a ver, tienen que ponerlo en el sistema de color, creo que no. Bueno, vamos a ponerlo en este, a ver si se distingue. El ángulo entre los dos vectores sería este. Ese ángulo entre los dos vectores es el que lo estoy llamando alfa. Bueno, vamos a ponerlo un poquito más grande. Alfa RF. RF. Es el vector de fuerza. ¿Sí? Entonces, repito, el ángulo entre el vector de desplazamiento y el vector fuerza es el ángulo alfa RF, que es el que estoy poniendo acá, en tercera dimensión o en segunda dimensión. No se les olvide que R sin así solita, pues significa la magnitud del vector de desplazamiento, que también lo puedo poner como RR, ¿sí? Y la fuerza y este símbolo de aquí no es más que la magnitud de la fuerza, del vector fuerza, que también lo puedo poner como FR. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esas eran las dos cosas que habíamos visto la vez pasada. ¿Sí? Vamos a ver en particular qué representa el producto, qué está midiendo el producto punto. ¿Sí? Entonces, vamos a borrar esto. Más tarde vamos a ver qué representa el producto cruz. Pero ahorita nos vamos a enfocar en el producto punto. Entonces, fíjense bien, obviamente esto puede generalizarse para cualesquier dos vectores, ¿eh? O sea, si ustedes tienen dos vectores A punto B, entonces va a ser eso AX
por bx, algo así como lo que está aquí, la componente en x por la componente en x, más, porque es producto punto, ay por by, ¿sí? Algo así como lo que está aquí, y, la componente en y con la componente en y, más, porque es producto punto, az, z, que es lo que tengo acá, ¿sí? No se les olvide, aquí lo voy a poner en otro color. Si es producto punto, es suma. ¿Sí? Muy bien, entonces, vamos a ver qué es lo que está midiendo. Fíjense bien, si yo tenía los dos vectores, el vector de fuerza y el vector de desplazamiento, R, ¿sí? Entonces habíamos quedado que este ángulo de aquí es el vector, el ángulo alfa entre el vector R y F, ¿sí? Si sacan la perpendicular del vector fuerza, ¿sí? Ese es el ángulo recto, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta en este triángulo rectángulo que se formó ahí, este triángulo rectángulo, la componente de F sobre R, ¿sí? Sería esta parte de aquí hasta acá, y sería, bueno, el tamaño de este vector es F, ¿sí? Su tamaño, el tamaño es F, es decir, de aquí hasta acá mide F, en el mundo de las fuerzas, ¿sí? Y el tamaño de este vector, ¿sí? Su tamaño es R en el mundo de las X, ¿sí? Viven en diferentes mundos. Entonces, este lado es el cateto adyacente. Y el cateto adyacente, bueno, si se acuerdan, tengo que el coseno de un ángulo alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí? Entonces el cateto adyacente, si lo despejan, les quedaría como la hipotenusa por el coseno del ángulo alfa, ¿sí? La hipotenusa, pues es el tamaño del vector de aquí hasta acá. Entonces sería F, aquí no se les olvide, la hipotenusa es el tamaño del vector, por el coseno del ángulo alfa entre R y F, ¿sí? Bueno, aquí no le voy a poner el RF, se supone que es el ángulo entre este de aquí, es el ángulo entre R y F, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, una manera de verlo, esta cosa de aquí es F coseno de alfa, ¿sí? Es algo así como si pusieran un foco de este lado, acá arriba, ¿sí? Y este foco está iluminando, cuando ilumina, ¿sí? Lo que me va a dar esta parte es la sombra de F sobre R, ¿sí? Entonces, una manera muy coloquial de aprenderse esto es que esta parte es la sombra ¿de quién? Pues de la fuerza F, o del vector F en general, sobre R, ¿sí? Esta parte. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que está midiendo el producto punto, ¿sí? Fíjense bien, el producto punto, este de aquí, bueno, vamos a hacerlo, así vamos a hacerlo aquí. Esta cosa de aquí es la sombra del vector fuerza sobre R. Y luego esta sombra la estoy multiplicando por R. Repito, esto es una forma un tanto coloquial o memotécnica de intuir qué es lo que está midiendo el producto punto, ¿sí? Obviamente si yo inclino más para acá el foco, pues a lo mejor la sombra va a salir más para allá, pero nada más suponer que está colocada en una posición de tal manera que la sombra es completamente perpendicular en esta parte al vector R, ¿sí? Entonces, fíjense, esta es la sombra de F sobre R y lo estoy multiplicando por R. Si se acuerdan de la multiplicación,
lo que me decía, por ejemplo, si tengo 4 por 2, bueno, 2 por 4, ¿qué es lo que me dice una multiplicación? Bueno, pues es 4 más 4, 2 veces 4, ¿sí? Si tengo 3 por 5, pues es 3 veces 5, 5 más 5 más 5, ¿sí? Es el número de veces que sumo algo. Entonces aquí eso está multiplicando a esta cosa de acá. Entonces el producto punto lo que está midiendo es R veces la sombra de la fuerza F sobre el vector R. Entonces repito, R veces la sombra de F sobre R. ¿Sí? ¿Por qué de alguna manera lo explico de esa forma? Por lo siguiente, ¿sí? Fíjense que si tengo dos vectores, el vector A y el vector B, y son completamente perpendiculares, es decir, aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces la sombra de A sobre B es 0. El tamaño de la sombra, aquí está la sombra, de A sobre B, pues es 0. Por lo tanto, ya sin más preámbulo, yo puedo decir que A punto B, pues es igual a 0. ¿Cómo lo determinamos? Bueno, pues porque el ángulo entre ellos dos es de 90 grados, ¿sí? Y si aplico mi receta, ¿sí? Generalizada, acá, si la generalizo, me quedaría A por B por el coseno de alfa, donde alfa es el ángulo entre los dos vectores. Entonces, pues yo lo que tendría que poner es A por B por el coseno de alfa, pero alfa en este caso es 90 grados. Sí, aquí sería 90 grados, pero yo sé que el coseno de 90 grados es 0. Y por lo tanto el producto punto entre dos vectores que son perpendiculares, pues va a ser 0. ¿Sí? Muy bien. Por eso es que, bueno, de alguna manera yo lo aprendí así, ¿no? Es simplemente la sombra de un vector sobre el otro. Y ya, con eso me acuerdo de muchas cosas. Muy bien. ¿Para qué me sirve? Bueno, vamos a ver otra cosa antes de que se me olvide. A ver, ¿cuántos dos vectores son paralelos? ¿Sí? Entonces, fíjense que tengo dos vectores, el vector A y tengo el vector B. ¿Sí? Bueno, dos vectores son paralelos y lo vamos a denotar de la siguiente manera. A es paralelo a B, así, con dos líneas paralelas, es paralelo a B, ¿sí? Si existe un T, elemento de los reales, tal que A es igual a ST por B. ¿Sí? Solamente así. Entonces va a ser importante esta definición. ¿Sí? Vamos a ver, voy a borrar esto. Vamos a suponer que tengo que A es igual a 1,3,5, ¿sí? Y que B es igual a 2,6,10. Entonces la pregunta es si A es paralelo a B, ¿sí? Bueno, si A es paralelo a B, entonces yo tengo que encontrar un T, ¿sí? A ver, vamos a poner, de tal manera que A, que es el vector 1,3,5, sea igual a este vector 2,6,10, ¿sí? Multiplicado por ese T. Entonces lo que yo tengo que encontrar es este de aquí. Este de aquí es el que tengo que encontrar, ¿sí? Y debe ser consistente con todo. Sí, bueno, nosotros ya sabemos multiplicar este tipo de cosas. Sí, eso me queda, a ver, 2,6,10, ¿sí? Entonces esto me queda T por T y por T. Oh, bueno, aquí lo puse 10.
¿sí? Entonces este por este es 2t, este por este es 6t y este por este me es 10t. Pero si estos dos vectores de los extremos son iguales, quiere decir que la parte de x debe ser igual a la parte de x de allá, ¿sí? Entonces eso me dice que 1, bueno, ya lo voy a poner así, 1 es igual a 2t. Entonces repito, la parte de x con la parte de x deben ser igual. Repito, si esto es igual a esto y esto es igual a esto y esto es igual a esto, entonces esto de acá es igual a esto. ¿Sí? Entonces, si estos dos son iguales, la parte de x debe ser igual a la parte de x, la parte de y debe ser igual a la parte de y la parte de z debe ser igual a la parte de z. Entonces, ahora la parte de y, que es 3, debe ser igual a la parte de y de acá, 6t, ¿sí? Repito, esta de aquí es la parte de y esta de aquí es la parte de y, esta es la parte de z y esta es la parte de z. Entonces también debe cumplirse que 5 debe ser igual a 10t, ¿sí? Si despejan de aquí, tengo que t es igual a 1/2. Si despejan de acá, tengo que t es igual a 3/6, que también es 1/2. Y si despejan de acá, tienen que t es igual a 5/10, que también es 1/2. ¿Sí? Por lo tanto, sí, efectivamente existe un t para el cual esos dos vectores son iguales. El t es 1/2. ¿Sí? Obviamente, si me dicen que aquí no hay un 5, sino hay un 8, por ejemplo, si hay un 8 ahí, entonces esta parte de aquí debería ser 8. ¿Sí? Y entonces esta parte de aquí sería 8. ¿Sí? Perdón, aquí debería haber... Y esto ya no es 1/2. ¿Sí? Esto de aquí son, a ver, mitades 4 y mitades 5. Son 4/5. Entonces no existe un t único. De hecho, este t debe ser único, ¿sí? No existe un t que sea consistente con todo lo que estamos construyendo. Por lo tanto, en este caso, este vector, así como está, y este vector no son paralelos. ¿Sí? Muy bien. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, vamos a hacer una aplicación de eso, ¿sí? A ver, una sencilla. Vamos a suponer que tenemos el eje de las x's, el eje de las y's's, ¿sí? Y tenemos aquí 2, aquí 1, acá 6 y acá 4. Tengo este punto, tengo este otro punto, ¿sí? Y tengo una recta que pasa por esos dos puntos. Ahí está. Pues vas a obtener la ecuación de esa recta utilizando el concepto que vimos hace un rato. Entonces, este es el vector, digo el punto P, y este vamos a llamar el punto Q. El punto P tiene coordenadas 2,1, ¿sí? Y el punto Q tiene coordenadas 6,4. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a poner un tercer punto, este punto. Y ese punto, bueno, se va a ir moviendo a lo largo de esta dirección. A la hora de que se va moviendo, pues va generando la recta, ¿sí? Entonces ese punto tiene coordenadas x y y, ¿sí? A ese punto le vamos a llamar el punto M, ¿sí? Entonces el punto M tiene las coordenadas x, y. Y repito, son variables porque el punto se está moviendo, ¿sí? Y conforme se mueve en esta dirección, que está determinada por estos dos puntos, genera la recta. Muy bien, entonces vamos a construir dos vectores, fíjense bien. Uno de ellos es este. Otro de ellos es, a ver, dejen poner el punto P de este lado. Es este, ¿sí?
Y el otro vector, pues sería el azul, que sería este, ¿sí? Entonces, esos son los vectores, ¿sí? Los puntos, a ver, vamos a ponerlo así, de hecho no es igual. El punto P está dado por estas coordenadas, el punto Q está dado por estas coordenadas y el punto M está dado por estas coordenadas, ¿sí? Este de aquí, sí ya le puedo decir que es el vector P. Bueno, para no confundirnos, a ver, voy a poner P minúscula, punto P minúscula, Q minúscula y M minúscula, ¿sí? Para no confundirnos con que son las magnitudes de los vectores. Entonces este sería Q y este de aquí sería M, ¿sí? El punto Q tiene asociado el vector Q mayúscula y el punto M tiene asociado el vector M mayúscula, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a construir este vector que va de aquí para acá. Ustedes lo escogen, si la ponen la flecha arriba o le ponen la flecha abajo. A ver, yo se la voy a poner abajo. Fíjense que este vector, el verde que estoy poniendo, ¿sí? Está sobre la línea. Ese vector va de M a P. Entonces, a ver, vamos a ponerlo el vector de M a P. Bueno, lo voy a hacer en general con un solo color. Vamos a hacerlo con rojo. El vector que va de M a P, ¿sí? ¿Cómo lo determino? Bueno, pues si recuerdan, cuando tienen dos vectores, un vector A y tienen un vector B, ¿sí? El vector que está en medio de los dos, este de aquí, puede tener dos direcciones, uno para allá o para acá. Vamos a suponer que tiene la dirección de aquí para acá. Entonces este vector es una resta. Si está así como lo estoy dibujando, esta es una resta, ¿sí? Y en la resta se pone primero el que tiene la punta de la flecha del resultado, que es el azul. Entonces el que tiene la punta de la flecha es B, entonces va primero en la resta. B menos A, ¿sí? Si estuviéramos algo así, este es B y este es A, pero ahora tenemos el vector, el tercer vector de aquí para acá, con la flecha apuntando hacia A. Entonces la flecha está en el vector A, y puesto que está entre los dos vectores, esta es una resta. Sí, sería A, porque es el que tiene A, tiene la flecha del resultado, menos, perdón, aquí es A es verde, A menos B, ¿sí? Es una resta. Entonces, es algo muy importante, ¿no? Es una forma memotécnica, ¿sí? Claro, habría que demostrarlo. Si tienen dos vectores y en medio hay otro vector, entonces ese vector es el resultado de una resta, ¿sí? ¿Cómo va esa resta? ¿A quién pongo primero, a A o a B? Pues muy sencillo. Voy a poner primero en la resta al que tenga la flecha del vector azul, ¿sí? En este caso lo tiene B, pues entonces va primero B en la resta, sería B menos A. En este otro caso tenemos otra vez dos vectores, en medio hay un vector, por lo tanto es una resta, tenemos una resta. De A y B, ¿quién va primero? Bueno, pues me fijo que el resultado de la resta, la flecha la tiene A, entonces ese es el que va primero en la resta, ¿sí? Muy bien, una vez acordándonos de eso, bueno, pues vamos a ver quién es el vector MP. Sí, el vector MP es el verde. A ver, lo voy a poner en verde para MP, para que se entienda. Este de aquí es el vector MP. ¿Sí? Vector. El vector MP está entre dos vectores, si se dan cuenta. Entre el vector P y el vector Q. No se les olvide que la flechita esta es P vector y esta es Q vector.
Entonces, y este vector es el m vector. M vector. Entonces hay que ver entre qué y qué vectores está el vector MP. El vector MP está entre el vector M y el vector P. Entonces es una resta. ¿Sí? Para empezar, esto de aquí es una resta. ¿A quién voy a restar? Bueno, pues tengo que restar a P y a M. ¿Quién va primero? Pues me fijo quién tiene el resultado de MP. ¿Sí? ¿Quién no tiene? Pues tiene P. Entonces P va en primero y luego va M. P menos M. ¿Sí? Muy bien, si hacemos operaciones, si hacen operaciones, ¿sí? A ver, lo voy a poner en un solo. Bueno, vamos a poner. ¿Quién es P? Pues el vector P es 2,1 menos, ¿y quién es M? Pues el vector M es X, Y. X, Y. ¿Sí? ¿Qué resultado me da eso? Bueno, pues ya sabemos hacerlo. X con X, ¿sí? Sería 2 menos X. Bueno, ella no va a caber, lo voy a poner acá abajo. 2 menos X, coma, 1 menos Y. Menos Y. Este es el vector MP. ¿Sí? Muy bien. Vamos a construir otro vector. Lo puedo poner acá, o lo puedo poner de aquí hasta acá, como quieran, ¿sí? Yo en particular lo voy a poner acá arriba, a ver si no, no se va a ver bien. Vamos a hacerlo con, ya no tengo otro color. Creo que sí, a ver, creo que acá hay un negro. A ver, aquí lo voy a poner, ¿sí? Entre estos dos puntos. Y le voy a poner la flechita acá arriba, ¿sí? Muy bien, entonces ese vector, ¿sí? Es un vector que va de M a P, perdón, de M a Q. Entonces este es el vector MQ. Entonces tengo el vector MQ. Sí, el vector MQ, fíjense que está entre dos vectores, el vector M y el vector Q, por lo tanto es una resta. ¿Sí? ¿Dónde puse la flecha del vector MQ? Pues en la punta de Q, por lo tanto Q va primero en la resta, menos el vector M. Repito, este vector negro lo pude haber puesto desde acá, desde P hasta Q. ¿Sí? Hay diferentes combinaciones. El primer vector lo pude haber puesto acá arriba, etcétera, etcétera. En cualquiera de los casos me va a dar el mismo espacio geométrico, o sea, la recta que está ahí. Muy bien, si pongo las operaciones, ¿sí? Q, pues aquí lo tengo, 6,4. Y y M, pues acá lo tengo, es X, Y. X, Y. ¿Sí? Es una resta. Y bueno, pues hago esa resta, ¿sí? A ver, vamos a poner vector MQ es igual, esta resta ya la sé hacer, X con X, 6 menos X, coma, 4 menos Y, y listo, ¿sí? Entonces fíjense que estos dos vectores, el vector MP y MQ, son paralelos, bueno, o antiparalelos, en este caso son antiparalelos, bueno, pero están sobre la misma recta y eso quiere decir que son paralelos. Cuando están en sentido contrario se les llama antiparalelos, pero bueno, siendo paralelos o antiparalelos quiere decir que existe un T, elemento de los reales, tal que MQ, ¿sí? Es igual a T por MP, ¿sí? Porque están sobre una misma línea y por lo tanto pues son paralelos o antiparalelos, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a hacer operaciones, ¿sí? ¿Quién es MQ? Bueno, pues MQ viene siendo 6 menos X, 4 menos Y. Y eso debe ser igual, ¿sí? A MP. ¿Quién es MP? Pues acá está, 2 menos X, 1 menos Y, ¿sí? Que multiplica a T. Listo.
Bueno, vamos a borrar acá arriba. Muy bien, hacemos operaciones. De este lado me queda lo mismo, 6 menos x, 4 menos y. Y eso debe ser igual, ¿sí? Y ya multiplico de este lado, ¿sí? De este lado me va a quedar 2 menos x por t, 1 menos y por t. Aquí t y acá t, ¿sí? Entonces hacemos operaciones, seguimos haciendo operaciones. Lo que está en x debe corresponder con lo que está en x. Entonces tengo que 6 menos x debe ser igual a t por 2 menos x. 2 menos x. Y lo que está en y debe ser igual a lo que está en y. Es decir, lo que está en y sería 1 menos y, que multiplica t. Y eso debe ser igual a lo que está en y de este lado, que sería 4 menos y. 4 menos y. ¿Sí? Si hacen operaciones, de este lado, lo que les va a dar es lo siguiente. ¿Sí? 2t menos tx. ¿Sí? Y del otro lado me va a quedar lo mismo. 6 menos x. 6 menos x. ¿Sí? Nuevamente, si hacen operaciones aquí, lo que me va a quedar de este lado pues sería t, 1 por t pues es t, menos t por y pues sería ty. Y del otro lado me quedaría 4 menos y. 4 menos y. ¿Sí? Muy bien, entonces, si despejamos de la primera ecuación, a ver, de esta ecuación vamos a despejar a x. Si despejamos a x, lo que me quedaría es, a ver, lo voy a pasar para acá, lo voy a pasar para el otro lado, entonces me quedaría tx menos x es igual a 2t, y pasa restando, menos 6. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Si factorizo a x, me queda que x es igual de x por t menos 1, aquí factoricé a x, es igual a 2t menos 6. Y si de aquí despejo a x, tengo que x es igual a 2t menos 6 entre t menos 1. ¿Sí? Muy bien. Eso lo hice con la primera ecuación, con esta de acá. ¿Sí? Hice el despeje. Ahora vamos a utilizar la segunda ecuación. ¿Sí? La segunda ecuación, esta de aquí, vamos a hacer algo similar. ¿Sí? A ver, tengo 4 menos y. Vamos a despejar a la y. Entonces, si les parece, lo paso sumando, entonces me quedaría ty menos y lo paso restando, entonces me quedaría t menos 4. ¿Sí? Si factorizo a y, me quedaría y por t menos 1 es igual a t menos 4. ¿Sí? Y de aquí despejo a y es igual a t menos 4 entre t menos 1. ¿Sí? Muy bien, estas dos ecuaciones se conocen como las ecuaciones paramétricas de esa recta. ¿Sí? ¿Por qué paramétricas? Bueno, pues porque estoy utilizando para medir a x y a y, pues otra variable, que es t. ¿Sí? A ver, miren. Por ejemplo, vamos a suponer que t sea 2. ¿Sí? Vamos a medir a x y a y con t igual con 2. Por eso se llama un parámetro, porque estoy utilizándolo para medir a otra variable. Entonces, voy a medir, para medir a y con t igual con 2, pues pongo
Aquí sería 2 menos 2 sobre 2 menos 1. ¿Y eso qué me quedaría? Pues 0, ¿no? ¿Sí? Y vamos a medir a x con t igual con 2. Para medir a x con t igual con 2, pues le pongo 2 por 2, porque t vale 2. De aquí, fíjense que este valor de t lo meto aquí, y lo metí acá, ¿sí? Y me dio eso. Y acá, este valor lo meto aquí, y lo meto acá. Entonces me quedaría 2 por 2, menos 6, y 2 menos 1. Si hacen operaciones arriba, ¿qué nos queda? 4 menos 2, ¿sí? Y abajo me queda menos 1. Y eso me queda 2. Entonces, tengo el punto, cuando t vale 2, para medir a x y a y, ¿sí? Me queda que x vale 2 y y vale 0. Entonces, para x igual con 2, y debe valer 0. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí mi recta de alguna manera la hice mal, la grafiqué mal, ¿sí? Porque me debe dar ese resultado allá. A ver si hice bien todo. Bueno, según yo creo que sí hice bien las cosas, a menos que haya un error por ahí. A ver, 4 menos 2. Aquí es positivo, ¿eh? Aquí debe ser negativo, negativo. Cuando x vale menos 2, y vale 0. A ver, para x igual con menos 2, pues x debe andar por acá menos 2. Supuestamente ahí la altura vale 0. A ver si hice bien las cosas. 2 menos 2. Perdón, aquí hay otro error. Es 2 menos 4. Sí, perdón, aquí hay un error, con razón no me daba. Aquí arriba me queda menos 2. Y abajo me queda 1. Entonces me queda menos 2. Sí, entonces para medir a x y y con t igual con 2, me queda que esto vale en x menos 2 y en y vale menos 2. Perdón, no sé qué me está pasando, creo que estoy enamorado. Entonces para x igual con menos 2, la altura acá debe ser menos 2. Más abajo. Por acá. Menos 2. ¿Sí? Entonces esas son las ecuaciones paramétricas. ¿Cómo obtengo la ecuación general de la recta? Bueno, repito, si les piden las ecuaciones paramétricas, les están pidiendo esta y esta, ¿sí? Con el parámetro t para medir a x y y. Si les piden la ecuación general de la recta, entonces hay que hacer lo siguiente. Una disculpa por los errores que cometí ahí. En este caso, lo que van a hacer es lo siguiente. Fíjense, las ecuaciones que tenemos, que resultan de la condición de paralelismo o antiparalelismo, lo que tienen que hacer es despejar a la t. ¿Sí? De esta despejan a t y t les queda, a ver, vamos a ponerlo, les queda 6x, 6 menos x, y abajo les queda que pasa dividiendo entre 2 menos x. De acá también despejan a t, de la otra ecuación, ¿sí? Y lo que les va a quedar, bueno, pasa dividiendo, ¿sí? 1 menos y. Y arriba pues queda que está acá. 4 menos y. 4 menos y. Y listo. Esto de aquí es igual. Entonces fíjense bien. Como la t es única, entonces esta t de arriba es igual a la t de abajo. Entonces puedo hacer igualar estos dos términos. Es decir, 6 menos x sobre 2 menos x es igual a 4 menos y sobre 1 menos y. ¿Sí? Muy bien. Lo vamos a pasar de aquel lado. Me quedaría 6 menos x es igual a 4 menos y. Pasa multiplicando. 2 menos x. De aquí está dividiendo, pasa multiplicando del otro lado. 1 menos y. ¿Sí? Vamos a hacer operaciones. Aquí me queda 6, por me queda menos x, por me queda
menos 6y, y este por este me queda más xy. Multipliqué este por este, este por este, este por este y este por este. Es igual, y lo mismo hacemos del otro lado. Este por este y este por este me queda 4 por 2 son 8. ¿Sí? Este por este menos 4x. Luego este por este me queda menos 2y. Y este por este me queda más. Este por este me queda xy. Este se va con este. ¿Sí? Y pasamos todo lo que tenga y de este lado me queda menos 6y. Este también, este pasa sumando, más 2y. Y del otro lado dejo todo lo que tenga x. Entonces sería menos 4x. Dice este pasa sumando, más x. Y los números de nuevo los dejo del lado derecho. Entonces sería más 8. Y este pasa restando, menos 6. De este lado me queda, esto con esto me queda menos 4y es igual. Y de este lado me queda menos 3x. Y este con este me queda más 2. Este que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Sí? Y me queda que y es igual a 3/4 de x menos 1/2. ¿Sí? Esta es la ecuación general de la recta. Entonces tengo las ecuaciones paramétricas y tengo la ecuación general de la recta. ¿Sí? Muy bien. Con ambas, con las ecuaciones paramétricas o con la ecuación general de la recta, puedo graficar la recta. ¿Sí?